Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a comenzar, Géminis. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, Géminis y el trabajo. Bueno, mi queridísimo Géminis y el trabajo. Hay un estancamiento en el trabajo que está generando, o movimientos que se están generando en el trabajo, cierta confusión, ¿no? Entonces, Géminis, aquí lo que veo muy claro es que tú vas a recibir noticias de qué va a pasar con estos movimientos, ¿no? Entonces, hay un cambio dentro del lugar donde tú trabajas, ¿bien? Y el cambio puede ser de jefes o algo por el estilo. Los Géminis que no estáis trabajando. Veo muchos de vosotros esperando noticias del exterior, pero yo te voy a decir una cosa, Géminis. Estas noticias que tú estás esperando del exterior, tengo dudas de que lleguen, porque veo unas noticias que están muy paradas. Y tú ya mismo vas a comenzar a pensar de que posiblemente no lleguen, ¿bien? Entonces, Géminis, ¿tienes otras oportunidades? Sí, tendrás que darle caso a una persona que está aconsejándote en este caso y te está brindando la ayuda para que como que emprendas algo al lado de esa persona. Los Géminis que tenéis un negocio, no sabes muy bien qué movimiento vas a hacer o qué paso vas a dar con algo que tiene que ver con el exterior y tu negocio, ¿bien? Por un lado, tú piensas que puede ser buena idea trabajar en esos lugares, pero aquí hay otra parte de ti que dice, es que esos lugares para mi negocio o no reúnen el perfil que yo necesito para mi negocio o algo así, ¿no? Géminis, yo te diría que no, que lo intentaras, pero que no lo intentaras tan de lleno, como jugándotelo todo, ¿vale? En ese lugar, ¿bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver cómo va a estar tu economía, Géminis. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Puedes tener una salida de dinero relacionada con gente joven o algo por el estilo. Esto algunos de vosotros, y otros de vosotros como que recuperáis algo que está relacionado con una vivienda. Tú recuperas un dinero o dejas de tener un gasto relacionado con una vivienda o algo por el estilo. Todos los Géminis que estéis esperando noticias de ventas importantes, ¿ven? Dice, hay mucha posibilidad de esa venta, ¿ven? Pero yo veo la posibilidad, pero veo que no se llega a un acuerdo concreto, ¿bien? Entonces esta posibilidad llega ahora, ya después pues veremos a ver al acuerdo que tú llegas, Géminis, pero va a ser difícil ponerse de acuerdo en esto. Esto es lo que tengáis, los que tengáis algo en venta. Los que estéis esperando un dinero que os pertenece de parte de algún inmueble o algo por el estilo, y dice, ya comienzan a llegar noticias, y aunque tú tengas la sensación de que estás perdiendo un dinero, dice, pero parte de ese dinero llega. Vamos a seguimos. Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver. Géminis que estáis solteritos.
Veo una persona que mira hacia vosotros, Géminis. Hay aquí una persona que mira hacia vosotros, pero vosotros miráis al pasado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Géminis? Porque aquí tienes la oportunidad de empezar algo nuevo, ¿no? Dice, pero tú no logras olvidar a una persona del pasado. Esto es lo que están diciendo las cartas. Entonces, Géminis, solteros, posibilidades. Una y muy importante, posibilidad de crear, de tener una familia, de tener una relación estable, posibilidad que te brinda el universo. Vamos a ver qué va a pasar, si tú lo vas a coger o no lo vas a coger. Vamos a ver, Géminis. Veo muchos de vosotros que habéis estado como en una especie de... O como que siempre continúas en la misma historia con triángulos amorosos o algo por el estilo, pero nunca me sale la misma persona, ¿no? O como que todas las personas que se acercan a ti, Géminis, tienen que rendir cuentas, ¿no? Así lo dicen las cartas. Géminis, vas a hacer... Hay cambios en tu vida o tú haces constantemente... cambios, pero como de gente con la que te relacionas y demás, ¿no? Estos no son cambios que tú hagas, cambio de domicilio, cambio de trabajo, no. Te veo como cambiando mucho de ambiente, ¿no? En cuanto a las personas con las cuales te relacionas, ¿no? Dice, y uno de estos cambios puede traer a tu vida una persona que simbolizan las cartas que es un poco más joven que tú, que podría entrar con mucha fuerza en tu vida, pero aquí tu pasado te estanca. Y así lo dicen las cartas. Tu pasado te estanca. Luego, esta es la persona que salía en estas cartas que sale, que te mira. Pienso que no. Porque yo la persona que veo que te mira, pero que no dice nada, Géminis, podía estar relacionada con tu trabajo perfectamente. Bien, pero esta persona no veo que se pronuncie. Hay un temor a pronunciarse. Bien, o te veo una persona muy distante o algo por el estilo. Hay un temor en este caso. Bien, Géminis, solteros. Hay aquí una parte de tu tirada que dice que tú te alejas también del compromiso. Bien, entonces aquí la historia está en qué quieres tú también, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas en una persona? Porque luego aparte el buscar amores parecidos a la persona del pasado, a la persona que tanto pensamos, eso es un error. Eso es un error, Géminis. ¿Por qué es un error? Porque ninguna experiencia se vive igual, se vive de la misma manera. Y no hay dos personas iguales. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver qué va a pasar con esa posibilidad que sale de conocer a alguien nuevo, que ya hemos visto que es que lo conoces o la conoces a través de un nuevo entorno en el cual te mueves, Géminis. Te contradices mucho, Géminis. Porque claro, esta persona viene pues como las personas normales, ¿no? Pues primero nos conocemos, tenemos una amistad y después vamos a ver qué sucede, ¿no? Y tú dices, pues si solo quiere una amistad no se plantea nada serio, pero luego tampoco quieres nada serio. Bien, fíjate el lío de cartas que salen aquí contigo. Iniciarás una amistad con una persona a la cual la mantendrás en la clandestinidad. O sea, que si tienes algo con esta persona, esto tú no lo vas a sacar a la luz. No lo vas a sacar a la luz. Y también te voy a decir una cosa. Veo una parte de ti que tiene miedo de sacar a la luz una relación. ¿Pero a qué le tienes miedo tú, Géminis?
¿Miedo a que diga, a que te juzguen? ¿A qué tienes miedo tú? Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteritos. Mira cómo salen todas. Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver. También te voy a decir que tú tienes un proceso o estás en proceso de muchos cambios en tu vida y es necesario que encuentres el equilibrio contigo mismo. Bien, o sea, tú mismo sabes que estás en un proceso de cambio, pero luego es como lo que te estaba diciendo antes, te contradices mucho porque quieres cambiar tu vida, luego no la quieres cambiar, luego te dejas llevar de alguien, ¿no? Entonces tú eres consciente que estás en un proceso de cambio y que hay cosas en tu vida que deberías de cambiar, pero no para nadie, sino para ti. Bien, y luego aquí veo una persona que te manipula, y te lo digo así, literal, te manipula. Y te desvías de ese camino que vas, que coges, que es para ti, que es un camino bueno para ti, porque bueno, en cuanto llega esta persona, tú te desvías totalmente. Y esto es lo que te aleja a ti, Géminis, de tener una relación estable, o de ser objetivo o objetiva con las personas que se acercan a tu vida, ¿bien? Géminis, yo no he visto que tú con esta persona que hemos visto que es una oportunidad, le vayas a dar la oportunidad de conocerte bien, porque primeramente dice, mantienes esta historia de la clandestinidad y en un futuro se cruzan otras personas en tu vida. Así que con esta persona tú no lo vas a tener claro, pero es que con la segunda persona que venga tampoco lo vas a tener claro si sigues en esta historia en la cual estás, que finalmente te dejas manipular por alguien. Entonces no decides tú en tus relaciones realmente, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Géminis, aquí veo una parte de vosotros que está luchando porque algo se produzca, por un paso más, porque algo se dé. Pero yo voy a decir algo, vamos a ver, Géminis, mira. Aquí lo que yo veo, Géminis, es que no somos capaces, dice, de ver, o uno de los dos, o tú o tu pareja, no es capaz de ver una realidad, ¿vale? ¿Y qué realidad es esta? ¿Qué realidad es esta? No se puede abarcar con todo. Y aquí cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Hay que aceptar una situación. O hay que aceptar una situación o hay que aceptar cómo es la pareja. Así lo dicen las cartas. O tú o tu pareja, Géminis. Bien. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, no hay un engaño sexual con nadie. No estamos hablando de un engaño sexual con nadie.
con alguien. Estamos hablando de comunicaciones con una persona que consideramos que lo mueven todo, que lo remueven todo, o que ponen a la pareja indeciso o indecisa, ¿no? Entonces, podría ser un familiar perfectamente, Géminis, podría ser un familiar. Y esto es lo que hay que, en cierto modo, que aceptar, ¿no? ¿Vale? Para otros de vosotros, he de decir, Géminis, que todo lo que se tenga que solucionar con las personas del pasado se va a solucionar. Y no tiene nada que ver el que se haga un cambio o no se haga. Se va a solucionar independientemente se haga o no se haga un cambio, ¿vale? O sea, que hay un punto y final con todo lo que tenga que ver con el pasado, sí. ¿Que hay un cambio a raíz de esto? Pues también te lo tengo que decir. ¿Pero por qué hay un cambio? ¿Por qué hay un cambio? Porque quizás, Géminis, tú te tranquilices, tú veas las cosas más claras, tú creas que se te ha quitado de en medio un obstáculo, un estancamiento, y todo va a comenzar a fluir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Géminis, casados, en convivencia y novios. Bueno. Casados en convivencia y novios. Te dicen las cartas, mantén la calma porque ahora mismo estás en un proceso, Géminis, de evolución. De evolución y de control, o tú o tu pareja, Géminis. Si no fluyen las cosas como nosotros queremos, aquí dicen las cartas que nos desesperamos. Pero hay gente que sabe desesperarse, en este caso no se sabe desesperar. No se sabe controlar eso, esto es lo que yo estoy viendo aquí. Las noticias que tú estás esperando llegarán. Llegará todo lo que tú tengas que saber. Y hay una situación aquí que dice que posiblemente podrías estar equivocado o equivocada de algo que piensas de la pareja y luego no es así. Entonces aquí te dicen que mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Cuando yo decía en la primera tirada, no se puede abarcar con todo, fíjate que aquí están especificando un poco más. Todo lo que hay alrededor de la pareja, o tú, Géminis, o tu pareja, lo vemos como un rival para nosotros. Lo vemos como que nos quita algo, como que nos quita terreno. Y no son las cosas así. Entonces, este es un problema. Que vemos toros donde son vacas. Esto es lo que está pasando aquí. O lo que podría pasar de cara a futuro. Porque yo no veo una infidelidad. Yo eso no lo veo. Que es lo peor que le puede pasar a una relación, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué más. No hagas ningún movimiento, Géminis, del cual en un futuro te puedas arrepentir. Así te dicen las cartas. Quiere decir que la estabilidad con la persona con la cual estás está asegurada, pero tus dudas o las dudas de tu pareja puede cambiar las energías o crear algún tipo de inconveniente en la relación, Géminis, Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Géminis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. Déjate sorprender, Géminis.
Déjate sorprender, dice, mira las cosas importantes, no te fijes en todas las cosas banales, Géminis. Ya me contaréis, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cuidado con las caídas, Géminis, y todos los que tengáis algún problema relacionado con la sangre y que se muestre en la piel, dicen las cartas, cuidado con esto, no lo dejéis pasar y prestadle atención, como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis, ahora sí con tu mensaje general. Géminis y tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, no todo el mundo es igual, Géminis, y no todas las informaciones que te llegan son ciertas. Aquí ya tú deduces qué es lo que te quieren decir. El número 18, Géminis, para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, perdón, que estoy constipada, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.